Queridos hermanos, que Dios les bendiga, amigos, compañeros, todos aquellos que en esta ocasión nos reunimos frente a lo que es la palabra del Señor. Queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial por sus múltiples beneficios. Queremos reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la tarea y la misión más grande que haya beneficiado a toda la humanidad, no solamente un país o un continente, sino a toda la humanidad, que es la redención por nuestros pecados. Bien, hoy quiero invitarlos a ver allí en 2 Corintios, capítulo 6, los versos 17 hasta el 7:1. Vamos a leer este pasaje que dice así: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tema que vamos a compartir el día de hoy es: no toquen lo inmundo. La revelación primaria del Antiguo Testamento dentro de las tribus del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios a la luz del Antiguo Testamento, había una tribu que era la tribu de Leví. Esta tribu fue apartada por una decisión de Dios para que solo se dedicara a las cosas sagradas. Más tarde fue el profeta Moisés que por inspiración divina escribió un libro que se llama el libro de Levítico, donde el tema de este libro es la santidad de Dios. Santidad en cuanto a la forma de hablar del sacerdote, santidad en cuanto a las ceremonias que el hombre tenía que realizar para acercarse a Dios, santidad en la relación interpersonal con sus hermanos o sus pares de la tribu del pueblo, santidad en la tierra con respecto a cuidar la tierra en la cual él iba de peregrino de un lugar a otro, y santidad en las leyes éticas que Dios le había entregado a su pueblo. A la luz del Nuevo Testamento encontramos esta misma expresión: no toquen lo inmundo, pero ahora se refiere a los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. En otras palabras, se refiere a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Y el apóstol Pablo acá conecta esta expresión aludiendo primeramente a que las promesas de Dios han sido entregadas a un pueblo santo, a un pueblo limpio, a un pueblo puro, que ha sido primero perdonado y limpiado de aquellas prácticas inmundas, idolátricas, sucias, corruptas, que a la luz del elemento de medición de la santidad de Dios no serían aceptables. Pero al mismo tiempo es el hecho de que el creyente va a tener en alta estima lo que Dios ha hecho por él. Entonces, si yo como creyente, como hijo del Señor, como una criatura frente al Padre Celestial, valoro lo que Dios ha hecho por mí, es que debo tomar estas dos decisiones. La primera de ellas es limpiarme de toda contaminación de carne. Limpiarme de toda contaminación de carne. En el contexto de Corinto y el contexto del fondo de los Corintios, Corinto era una ciudad griega y venía obviamente del imperio griego, donde los griegos se caracterizaban por la inmoralidad. Ellos eran personas que tenían sexo libre. No había ningún parámetro, ningún modelo, ningún parangón que quisiese decir: esto es el modelo a seguir frente a la sexualidad. Practicaban el sexo hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, y así sucesivamente. A temprana edad era una expresión horriblemente, para la luz de la Escritura, una inmoralidad sexual, sin restricciones. En lugar del principio bíblico normativo que hace que el sexo en el matrimonio se dé de manera fluida cuando las personas han tenido la bendición del Dios Todopoderoso. Pero la pregunta es: ¿con qué el joven o el creyente se puede limpiar realmente de estas cosas? Y la Escritura enseña muy claramente que solo con la palabra del Señor, en la medida que uno va
grabando la palabra, las escrituras, el texto sagrado en la mente y en el corazón, uno puede ir limpiándose de toda contaminación de carne. Entonces, el creyente es llamado a vivir en santidad, de una limpieza moral. Al mismo tiempo existía esta tendencia, esta inclinación, este acto permanente donde el apóstol tiene que escribirle a estos creyentes que ordenen sus vidas. Por ejemplo, allí en 1 Corintios capítulo 7 dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Se entiende que tocar acá es un eufemismo, dando a entender que el creyente tiene que tener una sola esposa y permanecer con ella toda la vida, y la única mujer la cual tenía que tener relaciones íntimas, sexuales, era solamente con su esposa. El caer fuera con otra persona sería una inmoralidad, ya sea una fornicación, en este caso el soltero, y casado sería un adulterio. Por lo tanto, es la Sagrada Escritura la que regula este tipo de procedimientos éticos sexuales. Ahora, el sexo no es malo en sí mismo. Lo malo es que se practique antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Lo correcto es que el hombre con la mujer tenga una vida sexual activa de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, la palabra del Señor prohíbe el sexo anal. La forma y la manera de determinar la función ética de los órganos que el hombre tiene es por la función de estos. Y en este sentido, el sexo anal está prohibido porque el órgano de los sexos, en este caso, no está cumpliendo la función por los organismos que Dios ha establecido. También el sexo oral está prohibido por las Sagradas Escrituras, porque Dios creó cada uno de los órganos para que estos puedan tener intimidad adecuadamente y correctamente en cuanto al placer íntimo. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso, sabio y autor del sexo, ha establecido que existen parámetros que tienen que regular esto. Pero los griegos y el mundo sin Dios prefieren tener una vida sexual activa, liberal, y que nadie les pueda decir nada. Porque si usted dice algo es arcaico, fuera de contexto, aburrido, fome. Pero mis queridos amigos, es la Sagrada Escritura, es el Dios Todopoderoso que es santo y quien exige de quienes son sus hijos que aprendan a vivir en santidad y con una sexualidad según el marco que Dios ha establecido. Por lo tanto, si amamos y valoramos los principios normativos de Dios, vamos a decir y vamos a tomar esta actitud de limpiarnos de toda contaminación de carne. Ahora, en el tiempo que vivimos también hay tanta música pornográfica. Hay artistas que se han enriquecido promoviendo el sexo fuera del matrimonio a través de la música. Y en algunos festivales u otras prácticas se mueven, parece no sé qué cosa. Pero la Escritura, la palabra del Señor, nos manda a vivir en santidad. Y en segundo lugar, se habla acá el pasaje de la contaminación de espíritu. ¿Qué es la contaminación espiritual? La contaminación espiritual en el contexto bíblico es la idolatría. Es cómo la persona se relaciona con otros deidades, que entre comillas hay un solo Dios, no hay otros dioses. Todos los dioses que el hombre inventa no son dioses, porque la palabra revela un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice la Escritura. Y allá en Éxodo vamos a encontrar en el capítulo 20, verso 3, cuando Dios entrega la ley ética para el pueblo de Israel de estos 10 mandamientos. 3 mandamientos tienen que ver con Dios, y los otros 7 tienen que ver con las relaciones entre los pares, entre las personas. Y ahí el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es Dios que está diciendo, no hay otros dioses. Más adelante en Deuteronomio capítulo 6, el autor bíblico dice: porque hay un solo Dios, un solo Dios. La revelación de la Escritura nos muestra eso, un solo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar y valorar. Por otro lado también, el Salmo 119, versículo 9, hay una pregunta retórica que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra del Señor
En la medida que la memorizamos, en la medida que la guardamos en nuestro corazón y meditamos en ella y hablamos y conversamos acerca de ella, nos va limpiando de aquellas cosas que son sucias y que están en nuestro corazón y que no son gratas delante de Dios. Por otro lado, también en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el recurso divino, la técnica divina, la forma que Dios ha ideado para limpiarnos es a través de la confesión de nuestros pecados. Reconocer que yo tengo cosas escondidas allí, cosas del espíritu que no son gratas delante del Señor, que a veces pasan pensamientos sucios por mi mente o por mi corazón y que el Señor me exige que yo tengo que sacar eso. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Ser puros porque yo soy puro. No es una propuesta, una sugerencia, si acaso estamos de acuerdo, si estamos en democracia, no, sino que Dios tiene toda la autoridad para exigir de su pueblo que viva en santidad. Ahí el texto en Hebreos capítulo 12, 14, lo voy a leerlo, Hebreos 12, 14, es muy interesante lo que dice este pasaje, donde el autor bíblico dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ve? Entonces, la contaminación de carne tiene que ver con la inmoralidad sexual y la contaminación de espíritu tiene que ver con las cosas idolátricas, paganas, con los demonios. A veces hay cosas, hermanos, que no deberíamos ver y contaminan nuestro espíritu y dañan nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra sensibilidad interna. Pero el llamado del Señor es a que vivamos en rectitud, en integridad, en santidad, en sinceridad, porque eso es lo que realmente a Dios le agrada. Por eso el texto bíblico dice en 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, si somos temerosos del Señor, vamos a apreciar y valorar estos mandamientos, estas exigencias que Dios tiene. Limpiarse de contaminación de carne y contaminación de espíritu. Es un llamado del Señor para usted y también para mí, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y porque siempre podemos compartirla a través de este medio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.